El estudio del libro de Josué, habíamos dejado en el capítulo 3, verso 5, donde él entra al pueblo a la tierra prometida. Y dice, entonces habló Josué a los sacerdotes diciendo, alzar el arca del pacto y pasar delante del pacto y pasar delante del pueblo. Ellos pues alzaron el arca del pacto y caminaron delante del pueblo. Muy importante, el mandato que viene de Josué, que fue escogido por Dios, a los sacerdotes, que eran los ministros de lo que es el lugar sagrado, el Mishkan, y él le manda a ellos, por mandato divino, de que alzaran lo que era el arca del pacto, que era donde están ese diseño de lo que están los serafines, que se movían en el lugar santísimo. Y es aquí donde vemos que este dicho fue a los Kohanim, a los sumos sacerdotes. Hasta ahora eran los levitas quienes cargaban el arca sagrada, que usualmente se encontraba en el centro del campamento. En adelante debería ir al frente. Rashi dice esto. Ahora, 3 lugares mencionados en el Tanakh, en lo que es las escrituras hebreas, donde los sumos sacerdotes se le ordenó cargar el arca. Cuando cruzaron el Jordán, cuando pusieron sitio a Jericó, y cuando la época de Shlomo HaMelech, el rey Salomón, volvieron a poner el arca en su lugar, en el lugar santísimo, el santo de santísimo. Dice, Agel Gadelja Be'enei Benei Israel, hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de los hijos de Israel. Cuando la guerra de la conquista estaba al punto de comenzar, Dios asegura a Josué de nuevo que así como estuvo con Moisés, estará con él. El milagro que realizará con las aguas de Jordán parecía algo que había hecho en el Mar Rojo en la época de Moisés. Y era esto la prueba de que así como estuvo con Moisés, Dios iba a estar también con Josué. Y iba a estar con él, y esto lo dice Kimshi. En realidad, el pueblo todavía no había visto ninguna prueba de una demostración grande que en sí Dios iba a estar con Josué hasta el punto de la cruzada del Jordán. La referencia también a 2 milagros que tuvieron lugar en Gibón y Ayalón, donde Josué ordenó al sol y la luna que se pararan el día de viernes hasta que finalizara la batalla para evitar pelear en el día Shabbat. Imagínense que Josué le pide al Eterno, pon demora para que podamos cumplir y conquistar la batalla antes que se inicie el Shabbat, el día de descanso. Y esto también lo dice Kimchi. Shlik alude únicamente al milagro que se menciona en el verso 9. Hasta el momento de la participación de las aguas de Jordán, el pueblo de Israel no estaba seguro si se debía o no a capturar la tierra de otras naciones. La partición del Jordán era una prueba fehaciente de que en sí era el Eterno que estaba envuelto en todo esto, y no eran ellos quienes peleaban con los 7 pueblos de la tierra de Canaán, sino que más bien era el Creador mismo, el Todopoderoso, quien iba delante de ellos preparando la batalla para que fuera exitoso. El Jordán retrocedió hasta atrás del por respeto al amo del mundo, al Creador, y es él quien tiene el derecho a quitar la tierra de las manos de uno para dárselo a otros. Este concepto es referido en el libro de Bereshit, Génesis, en el nombre del Rashi, quien dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La Torá no debía haber empezado con el versículo, este es para vosotros el primer mes, Éxodo 12, verso 10, pues es la primera mitzvah o precepto que recibió el pueblo de Israel. ¿Por qué pues empezó Dios con el relato de Génesis? Sencillamente porque está escrito, la fuerza de sus acciones la relata a su pueblo para darle una heredad. Salmo 111, verso 16. Luego, si los pueblos del mundo dicen a Israel, vosotros sois unos usurpadores que apoderéis de la tierra de las 7 naciones, Israel le dirá, todas ellas pertenecen a Dios. Él las creó y Él se las dio a quienes hallaron gracia en sus ojos. Con su voluntad la dio y con su voluntad la quitó de ellos y nos dio a nosotros.
La Biblia es pues nuestro título de propiedad de la tierra de Israel. Y es por eso que cada nación que levanta este mismo argumento, incluyendo la gente de los nazis, los antisemitas, hasta las Naciones Unidas, han levantado esta misma voz de protesta. La prueba más contundente es esta. Bereshit bara Elohim, Dios creó el mundo y Dios se lo dio al pueblo de Israel. Cuando lleguéis al borde, dice, después de que Dios dijera a Josué que encargaría a los Kohanim portar el arca hasta la orilla oriental del río, pasa a explicar cuál será el milagro. Lo que es Mesulat David explica, y los rabinos también explican de otra manera. Ellos dicen que al Ketze me Hayarden significa que cuando entréis en el mismo borde de las aguas, os quedaréis allí en el Jordán hasta que todo el pueblo haya pasado al otro lado. Es decir, no se iban a ir marchando directamente hacia Jericó. No. Ahí mismo van a esperar que el resto del grupo, que todo Israel, pase lo que era el Jordán. Goshu Gena, venid aquí y oíd lo que Dios me prometió, dice en el verso 9. Dios me prometió, Josué convocó y reunió al pueblo frente al arca y confinó en un espacio muy reducido. Betzot Teteinun, con vosotros, con vuestros propios ojos, estáis viendo que todo el pueblo, grandes y chiquitos, hombres y mujeres, están viendo que estáis reunidos aquí, en este lugar tan pequeño, lo que prueba que Dios está aquí en medio de todos nosotros. Así como Dios se incorpora, no está limitado en espacio físico ni definido. Él os ha concebido un estatus espiritual y subordinó un espacio similar para vosotros. Y Él va a expulsar a todos los pueblos de Canaán con sus reyes, sus príncipes de estas tierras para dárselo a vosotros. El Dios vivo entre vosotros. Se enfatiza aquí esta expresión para indicar que si bien es cierto que Moisés ha muerto, sigue y seguirá siendo vivo eternamente, en contraste con los ídolos que adoran otras naciones. De los 7 pueblos que habitaban el país, los cananitas, los emoritas, eran lo más importante, y ellos a veces daban sus nombres a todas las zonas. Son una cosa que vamos a ver, que los cambios de esas zonas fueron ejecutados por el pueblo de Israel, y un comentarista compara el arca precediendo a Israel con un rey que va a camino a la cabeza de su pueblo. Verso 11. Aarón Bereshit Hashem, el arca del pacto del Señor, del Eterno, del Eterno de toda la tierra, quien tiene la atribución de quitar la tierra a unos y dárselo a otros. Es decir, Dios es quien impera, Dios es quien reina, Dios es quien pone y quita imperios. En nuestro caso, expulsará a los cananitas para asentar a Israel en su lugar. Tomad 12 hombres. Entre tanto, Dios ordena a Josué que toma 12 hombres para así escoger los 12 hombres igual al número de las tribus de Israel, y el cometido se asignaría, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4, verso 4, cuál sería su función a escoger estos 12 hombres, que estén listos para dar cumplimiento a lo que les ordenaré después que crucen el Jordán. Es decir, algo iba a suceder. Ya Dios le había informado a Josué lo que habría de hacer después de cruzar el Jordán exitosamente. Muy parecido a lo que ven en la telenovela de la Tierra Prometida, que cogieron los 12 hombres, lo escogieron y escogieron las piedras. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4. Cuando la planta de los pies, apenas que los Kohanim metan los pies en el agua, cuando llegan a la orilla oriental del agua o del río, como se explica en el verso 8, las aguas del Jordán serán cortadas, las cuales ya pasaron el mencionar lugares, seguirán bajando hasta desaparecer en el sur, mientras que las aguas que vienen en el corriente del norte no seguirán su curso, sino se pararán como una pared y se levantarán como un montículo de la tierra, para que el pueblo pueda pasar el Jordán, la parte seca. Y dice el mencionado sobre esto en el verso 13, como dice, y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, los portadores del arca del Señor, a amo de toda la tierra, se poseerán en las aguas de Jordán. Las aguas de Jordán de abajo se disiparán, mientras que las que vienen abajo de arriba se elevarán en un montón.
Y aconteció, verso 14, y aconteció pues que a partir de sus tiendas el pueblo para pasar el Jordán, andando los sacerdotes portadores del arca del pacto, se pusieron delante del pueblo. Luego que llegaron los portadores del arca hasta el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, y el Jordán se desborda por todas sus riberas todo el tiempo de la siega. Este mencionado de montículo, que del agua subía verticalmente a una altura de varias millas, dice Kimchi. Los testigos presenciales de este maravilloso acontecimiento, especialmente los cananitas, quedaron estupefactos. Los dignitarios y los oficiales del ejército lo vieron con temor y con espíritu decaído. Es decir, al ver esto, vieron que no era imposible de poder vencer al pueblo de Israel cuando vieron este milagro. Los Kohanim se movieron rápidamente y vieron con respeto y temor, y el pueblo no guardó la distancia de los 2000 codos que debía separarle del arca. Milagrosamente se vio transportada hacia ella. Tenía una fe ciega y implícita en la promesa de que Dios dividiría las aguas de Jordán como lo hiciera con el mar Rojo. Entonces, según Ashley, que decir, había fe en el pueblo. El pueblo no era dudoso, como lo muestran en la novela, que estaban todos dudando. Lo opuesto, tenían fe fehaciente, sabían que Dios estaba con ellos. Y el Jordán, dice el verso 15, se desbordaba. Era el mes de Nisan, el mes de Nes, milagros. En esa época de las cosechas de cebada, que generalmente coincide con la meses de marzo y abril, la anchura del valle de Jericó es de unas 14 millas, y el río en sí en sus 90 a 100 pies de ancho. Imagínense qué cosa más milagrosa. Una corriente zigzaguente de agua y lodo. La profundidad varía entre 3 pies a 12 pies. El flujo de agua del Jordán magnificó de forma natural el milagro de lo que es la partición de las aguas. De no haberse levantado las aguas formando un muro de contención, estas habrían llegado a Adán al otro lado del valle. Algo milagroso ocurrió acá. Y se detuvieron las aguas que veían, dice el verso 16, de la parte de arriba, y se elevaron en un montón, muy lejos de ellos. Junto a Adán, la ciudad está al sitio de lo que es Sartán, en el tanto que las aguas que iban bajando del mar de Arabá, el mar salado, acabándose, siendo cortadas, y el pueblo pasó frente a Jericó. Es decir, ya una vez que pasaron, se reunieron ahí, pero siguieron hacia Jericó, estando ahí mismo al frente de Jericó. No como enseña en la novela, que la novela todavía lo tienen ahí como desabulado. No fue así. Después que todo el pueblo se reunió en el Jordán a cruzar todo, habló Josué, y luego fueron para la dirección de Jericó para cumplir lo que Dios le había mandado. A los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se mantuvieron firmes en seco en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando en seco, hasta que toda la nación acabó de pasar el Jordán. Los únicos que inicialmente se mojaron los pies eran los sumos sacerdotes, pero durante todo el proceso ya no estaba mojado, estaba todo seco. Esto hay que entender claramente. Ahora, muy bien, en marzo y abril no hay lluvia, y los afluentes del Jordán son simplemente riachuelos. ¿Cómo es posible que el río haya desbordado sus flancos? La respuesta es que el Jordán no depende de sus tributarios para su permanente suministro de agua, sino que mayormente se alimenta del deshielo de las eternas nieves en Hermón, que justamente en esa época de año empieza a derretirse, generando una fuente corriente de agua que mantiene el río lleno de plenitud y permitiéndole incluso desbordar en la época de la cosecha, lo que da más realce al milagro y la partición. Adán, ciudad que está al lado de Sartián. El texto viene a indicarnos que el lugar exacto donde se partieron las aguas para dar paso a los hijos de Israel. Según los investigadores modernos, Adán es lo que hoy se conoce como Tele-Edemia, el sur del vertiente de Yabok. Ahí se encontraron cerámicas pertenecientes, según los arqueológicos, a la época de la conquista. Según esta teoría,
él pasó y se hizo como unos 30 kilómetros a Jericó, a ciertas distancias de Adám, que es la ciudad más cercana al campamento de los hijos de Israel, en la orilla occidental de la tierra de Canaán, situado frente a Jericó. Y como dice el verso 17, hasta que toda la nación pasó el Jordán. Todo Israel pasó sin mojarse. Israel implica los descendientes de Israel, mientras que la nación incluye también el Eldad. La nación de Israel incluía también el Eldad, la mezcla de personas egipcias que se habían unido al pueblo de Israel, que todavía tenían las costumbres de Egipto y muchas de las malas costumbres de ahí que habían mezclado el pueblo. Y la mezcla de la multitudinaria de egipcios que aceptaron la fe judía deambularon junto a Israel en el desierto. También incluye los leñadores, los aguateros que suministraban lo que era el pueblo, estos dos alimentos de la primera necesidad. Por lo tanto, el arca sagrada imperó a que todo este conglomerado de prosélitos y sirvientes cruzara el Jordán. Es decir, todo el pueblo de Israel, aún los prosélitos, los convertidos, aún por intereses, también era parte del pueblo y era contado parte del pueblo. Esto es la prueba del gran poder del arca sagrada en salvar incluso a aquellos que no tenían méritos acumulados para ellos mismos. Esto es similarmente al episodio de Rabbi Pinhas ben Yair, quien milagrosamente dividió las aguas de un río para un judío que llevaba trigo para la elaboración de la masa de Pesach para un comerciante árabe que les acompañaba. Es decir, estos tipos de milagros de poder partir el agua era algo que nuestros sabios podían hacer. Y vamos a ver que esto era algo que había el conocimiento de cómo hacerlo. Vamos a continuar respecto a esto, a ver si llegamos a la parte final de este estudio, ¿no? En el capítulo 3, que ya hemos llegado al versículo 17, que dice claramente que ellos exclamaron con amargura: ¡ay de nosotros que vimos la aflicción que vimos la aflicción que sufres! Si pensáis hacer un acto de caridad, hacedlo, que seáis demasiado tarde. Dice acá, esto lo vamos a ver un poquito más tarde, de lo que se trata esto, pero el versículo 17 dice que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se mantuvieron firme en tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo el pueblo de Israel pasando en seco hasta que la nación acabó de pasar el Jordán. Ni una persona fue dejado atrás, ni un solo judío prosélito converso. Todos eran una sola nación entrando a realizar lo que es las tierras prometidas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y sí, amigos, los prosélitos, los conversos al judaísmo también tienen herencia, tiene promesa de ser partícipe de las tierras de Israel. Shalom, shalom. Continuamos en el capítulo 4 en el próximo video.